empieza a haber transformaciones. El primer contacto que tiene el ser humano es obviamente el núcleo familiar. Por eso decimos, ¿no?, que los valores, las costumbres, los hábitos, obviamente se adquieren en el primer núcleo, en la familia. Cuando existen estos hábitos, pues obviamente el niño de 5, 4, 3 años, hasta obviamente hasta sus más o menos 5 o 6 años, obviamente está en un estado de inocencia. Y cuando está en este estado de inocencia, pues prácticamente, ¿no? Obviamente no tiene ningún tipo de maldad porque no la sabe distinguir, no la sabe conocer. ¿Y qué es lo que sucede? ¿No? Ya empieza a tener contacto con los demás niños, con los demás, eh, se puede decir, compañeros de su edad, en un núcleo. Y ahí estamos hablando, ¿no?, de prekinder, kinder, etcétera. Pero no todos los niños, ¿no? Obviamente han sido criados quizás con hábitos particulares. Quizás hay niños que son muy agresivos, ¿no? Y empiezan y golpean, ¿no? Sin querer, o obviamente queriendo con querer, obviamente, al individuo. ¿Y qué es lo que sucede? Obviamente, ¿no? El niño que era, se puede decir, inocente, que prácticamente no generaba ningún tipo de problema en casa, pues obviamente empieza a adquirir esos otros hábitos y cuando llega a la casa empieza a golpear, empieza a patear, ya sea a la mamá o al papá, etcétera. Entonces, para regular todas esas conductas, obviamente ha existido el tema del derecho penal. Para reprimir esas conductas que de alguna manera son inadecuadas dentro de la organización social. Por eso, en ese aspecto, ya habíamos analizado, ¿no?, el contexto histórico a nivel europeo. Ahora, enmarquémonos lo que concierne, lo que realmente nos incumbe el día de hoy al tema de Latinoamérica, especialmente Bolivia, porque vamos a ver cómo los ancestros, cómo obviamente nuestros antepasados regulaban su conducta. Muchos de ustedes quizás no tienen unas raíces netamente aymaras, netamente quechuas o guaraníes. Y hoy día vamos a compartir esas experiencias. Obviamente vayan de acuerdo a lo que vayamos avanzando. Así que, por favor, estén atentos, queridos compañeros, especialmente aquellos que están en provincia, porque ahora va a ser el momento de empezar a analizar cómo surge, ¿no?, el tema de la regulación de conducta y cómo se van normando dentro de sus comunidades. Cada comunidad, cada provincia, obviamente, tiene distinta cultura, tiene distintas formas de castigar. Nosotros, por los medios de comunicación o por los textos o por los libros, nos vamos interiorizando, vamos aprendiendo. Pero una cosa es aprender y otra cosa es vivirlo en carne propia, o por lo menos presenciar, ¿no?, en carne propia cómo se va a administrar, por así decirlo, la justicia para regular la conducta del ser humano. Y con ello, pues permítame, les voy a compartir pantalla para que de alguna forma podamos tocar el punto, el tema que vamos a abarcar el día de hoy. Permítame unos segundos, por favor. Muy bien,
querido paralelo, hoy día vamos a tocar el tema número 4, referente al tema de la historia del derecho penal boliviano. Pues tenemos que tomar en cuenta que dentro de nuestro territorio boliviano, obviamente anteriormente conocido como Alto Perú, pues siempre ha existido una forma de regulación de conducta. Ha existido siempre, de alguna manera, culturas, etnias, que de alguna forma han empezado a tener preponderancia. La cultura, una de las culturas más antiguas, ¿no? Obviamente tenemos la cultura aymara, que hasta incluso el día de hoy, ¿no? Muchos se consideran aymaras netamente. En el último referéndum lo manejaron de esa manera. O eres aymara, o eres quechua, o eres tupi guaraní. Pero obviamente no existía el tema de si eres mestizo. Entonces, prácticamente ya en nuestro estado nos han empezado a limitar el tema de la libertad, ¿no? Se puede decir, de cultura, hasta quizás de religión. Pero viendo esta situación, si bien lo estamos manejando desde el ámbito ancestral, desde el ámbito precolombino, pues la cultura más antigua que ha existido siempre ha sido los aymaras, pero muchos más antes de ellos. Obviamente tenemos a los urus, a los chipayas, que obviamente no se han expandido con mayor facilidad, con mayor agresividad, podríamos decir, debido a que prácticamente esas culturas siempre han sido de carácter pacífico, pacíficas, como queramos decirlo. Hoy en día vemos, ¿no?, que la cultura chipaya, si bien tiene todavía descendientes, es una cultura que es obviamente muy antigua, que se puede de alguna forma, ¿no? Tienen ciertas características, ciertas costumbres, y eso está obviamente más o menos obviamente en Oruro, en el departamento de Oruro. Entonces, prácticamente, ellos es una clara muestra de que ha existido, y siempre en el territorio boliviano ha existido culturas de esa manera, de esa índole. Obviamente han empezado a existir los aymaras que ya tenían un carácter y una característica, ¿no? De carácter, se puede decir, agresivo. ¿Y qué es lo que han hecho, no? Han empezado a conquistar, ¿no? A las demás culturas, a las demás etnias. Tanto así que anterior a ello también ha existido la cultura tihuanacota, la que conocemos hoy en día. Y esa cultura tihuanacota, que tiene obviamente, de acuerdo a la historia y de acuerdo a los escritos, tienen descendencia hasta incluso, ¿no?, de la antigua Atlántida. Entonces, decía, ¿no?, que obviamente los tihuanacotas medían más allá de 2 metros. ¿Y por qué? Porque tenían descendencia atlante. Pero con la diferencia de que también eran pacíficos. Y como eran pacíficos, han sido dominados por los aymaras. Entonces, los aymaras siempre de alguna forma han generado una preponderancia y una gran relevancia dentro de nuestro estado, dentro del territorio boliviano. Entonces, desde ahí empieza a surgir el tema de la forma de administración de la cultura aymara. Porque recordemos, ¿no?, que de alguna manera, permítanme, vamos a cambiar vamos a empezar a hablar de esta cultura y reiterando, ¿no? Han empezado a tomar, obviamente, a los tihuanacotas ya han sido, obviamente, de alguna forma vencidos en este tema, y pues de alguna forma, ¿no?, todos los restos que han existido obviamente se han vuelto señoríos, que de alguna forma, ¿no?, se han asentado alrededor del lago Titicaca y pues obviamente, ¿no?, en la actualidad se maneja y como uno de los requisitos fundamentales es conocer dos lenguas originarias, ¿no? El español y obviamente una que sea obviamente de carácter antiguo, de carácter cultural, en este caso la aymara. ¿Y qué es lo que sucede con esta cultura? Esta cultura, si bien ha empezado con agresividad a dominar obviamente a los demás pueblos, a las demás culturas, a las demás etnias, pues resulta que necesitaba una forma de administrar, una forma de seguir manteniendo su dominio, su fuerza hacia obviamente sus conquistados. Y para ello, pues obviamente ha existido una forma coercitiva para que de alguna forma pueda regular
las conductas de estos pueblos y de los mismos, obviamente, para seguir fortaleciendo la cultura aymara. Obviamente, ¿a través de quién? A través del Ayllu, que hasta ahorita lo seguimos manejando. Ese Ayllu que prácticamente era como el administrador de justicia que tenemos hoy en día. Pero, ¿será que existe? Como es una cultura antigua, estamos hablando, ¿no?, del siglo XV, siglo XV, del siglo XV. ¿Será que existe alguna normativa que regulaban la conducta de todos sus conquistados? Pues obviamente, de acuerdo a los estudios y de acuerdo obviamente a varios tratadistas, ha existido un catálogo de normas de carácter jurídico penal, que se ha llegado a denominar los mandamientos de la cultura aymara, que muchos de ellos dicen que solamente existen 15 mandamientos, otros dicen que existen 20 mandamientos, en el cual 5 de esos mandamientos eran castigados con la pena capital, ¿no?, que es el tema de la pena de muerte. Entre ellos, pues prácticamente tenemos a los siguientes. Primero, tenemos que tomar en cuenta que estos preceptos que se han manejado, pues sabemos perfectamente que son los siguientes. Aquellos que eran rebeldes, aquellos que eran holgazanes, el tema de aquellos que eran mentirosos, aquellos que eran ladrones, aquellos que eran estupradores, recibían, de alguna manera, la pena capital. Ah, pero ¿qué es lo que sucede? En nuestra Constitución no está, ¿no?, obviamente, quizás catalogados estas prohibiciones, como tenemos, ¿no?, en nuestra Constitución, en la Masúa, la Mayuya, Maquella. Ah, pero eso pertenece no a la cultura aymara, eso pertenece a la cultura quechua, que después lo vamos a ver. Entonces, para estos 5 tipos, el tema de ser rebelde, el tema de ser holgazán, mentiroso, ladrón, estuprador, eran castigados por el pueblo aymara con una pena capital. ¿Y por qué el tema de la rebeldía? ¿Por qué? Porque obviamente, como había conquistado a las demás civilizaciones, a las demás culturas, pues obviamente siempre existía un espíritu combativo de rebelión, de alzarse contra el régimen. Entonces, a eso se le consideraba como rebelde. Ah, ya, perfecto. Entonces eres rebelde. No estás de acuerdo con la administración que te está dando el Ayllu. No estás de acuerdo con lo que te está dando las órdenes el Rey Sol. En este caso, Huiracocha. Entonces, como eres rebelde, pues prácticamente tienes que tener la pena capital. El tema de la pena de muerte. Ahí sí aplicaban el tema de la lapidación, que hemos visto, ¿no?, en la historia del derecho penal europeo, que agarraban piedras y obviamente, ¿no?, vivo, le empezaban a lanzar y lo empezaban a lapidar. Eso se refería al tema de la rebeldía. Para eso estaba destinado la pena de muerte. Pero como otra pena capital también existía el tema de la, podemos decir, de la flojera, como comúnmente lo manejamos hoy en día, o el tema de ser holgazán. Y cuando estamos hablando de la holgazanería, pues tenía de alguna forma, ¿no?, la cultura aymara que producir, que expandirse. No le servía que los conquistados no hagan nada o que los conquistados estén solamente en sus casas. Para ellos ya era considerado eso como algo malo. ¿Por qué? Porque no veía una productividad en ellos. Entonces, el hecho de estar en su casa, el hecho de no salir para nada, pues obviamente ya lo consideraban como algo malo y ya lo veían como, actualmente lo decimos, ¿no?, flojos, holgazanes. Y ser eso, pues prácticamente generaba una pena capital, una pena de muerte. Ah, pero hoy en día, ¿es ser holgazán? ¿Estará castigado por alguna pena privativa de libertad? No. Por eso vemos hoy en día, ¿no?, bastantes vagabundos, ¿no?, en la calle. Caminamos y están ahí vagabundeando, ¿no? Caminando sin norte, no saben qué hacer de su vida. Ah, pero si hubieran vivido en el siglo XV, pues prácticamente
hubieran sufrido, obviamente, una pena capital. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que tener algún producto, tiene que servir, tiene que de alguna forma mostrar su servicio a la comunidad. Pues interesante sería, ¿no? Que de alguna manera podamos estar en nuestras casas y que venga, ¿no? La comida del cielo, que venga, ¿no? Obviamente el dinero del cielo y listo, ¿no? Y nos dedicamos solamente a engordar. Sabemos que eso no es así. Entonces nuestros antepasados siempre castigaban de esa manera. Pero no solamente ellos, sino que también el tema de ser mentiroso. ¿Y por qué hablaban el tema de ser mentiroso? Porque como estaban todavía en una constante guerra, en tema de dominio de culturas, pues siempre ha existido las famosas falsas informaciones. En ese entonces, la única forma de pasar la información era a través, ¿no?, de la comunicación verbal de la lengua aymara. Entonces, si de alguna manera podría existir una cultura que quiera, digamos, rebelarse o de alguna manera conquistar, obviamente, a los aymaras, y obviamente no era verídico, pues obviamente a él, a esa persona se lo consideraba como mentiroso. O aquel que levantaba injurias, ¿no? Contra alguna autoridad, contra el Ayllu, contra el Mailku, pues también era considerado mentiroso. El hecho de decir, ¿no?, que de alguna manera ha podido corroborar, ha podido observar que de alguna forma una persona, en este caso, ¿no?, una persona aymara se haya llevado algo a su domicilio y ha constatado que es un ladrón y que no lo era, pues obviamente era considerado mentiroso. ¿Por qué? Y en esos casos, pues sí, si se te llegaba a demostrar que obviamente existía injurias y obviamente de alguna forma falsa información de conquistas, pues de alguna manera, pues se castigaba con la pena de muerte. ¿Por qué? Porque hacían preparativos. Señores, miren, va a haber una rebelión, va a haber una guerra de tal cultura, entonces obviamente todos alertas, ¿no?, prestos para la batalla. Pero resulta que solamente era una información falsa, que de alguna manera, ¿no?, era una persona mentirosa. Y en ese aspecto, pues se castigaba con la pena de muerte. Algo que no toleraban los aymaras era el tema de ese ladrón. El tema de ese ladrón era específicamente para aquellos que eran también de alguna forma indirectamente holgazán, que de alguna forma, si bien eran holgazanes, y obviamente para demostrar que no eran tanto así, se dedicaban, ¿no?, al oficio de robar, o sea, amigos de lo ajeno. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que en este caso, pues las cosas no pertenecían a un individuo, a una familia o a una comunidad. Las cosas pertenecían al colectivo en su conjunto. Y el hecho de quitar o prácticamente robar algo, llevárselo obviamente para su uso personal o disponer de ese bien, pues prácticamente no era un daño hacia un núcleo familiar, era el daño hacia la comunidad. Entonces prácticamente esa conducta era punible, era sancionada con una pena de muerte, con una pena capital. Y ahora viene el tema del estuprador. ¿Por qué se considera el tema del estupro como una pena capital en esta época? ¿Ellos conocían el tema del estupro? No. Los investigadores, obviamente, los estudiosos lo llegaron a catalogar como estupro en este caso. ¿Por qué? Porque prácticamente, como existían ofrendas, sacrificios, obviamente a la madre tierra, obviamente, ¿no?, al dios Huiracocha, pues siempre se hacía la ofrenda o el sacrificio, en este caso, de mujeres, de señoritas. Y estas señoritas, obviamente, estamos hablando jovenzuelas de 12, 10,
13 años de edad. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una aymara varón, mm, por así decirlo, ¿no? Se involucraba de forma física, sexual, obviamente, con el sacrificio que estaba planeado para la Pachamama o para la ofrenda que estaba planeado para el dios Viracocha, pues obviamente se castigaba con pena capital. ¿Por qué? Porque en ese entonces los aymaras manejaban siempre señoritas de baja edad, de 14, 15 años hacia abajo. Pero en este tema, aquí hay una gran confusión porque sabemos que no es lo mismo el tema de violación, abuso sexual y el tema de estupro en la actualidad. Obviamente nuestra norma ordinaria es muy distinta que la legislación anterior a aymara, pero prácticamente el hecho de tocarle incluso a uno de los sacrificios de forma que no era correcta también era penado por pena de muerte. Bajo estos 5 catálogos se empezaba a regular el tema y normar el tema de la conducta del pueblo aymara. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Y qué pasaba con los demás? Con los demás preceptos o con los demás mandamientos de la cultura aymara. Pues si en estos 5 de conductas eran penadas con pena de muerte, pues los demás sí tenían obviamente una pena accesoria que no era castigadas con la pena capital. Y ellos siempre manejaban este tema, los 5 mandamientos imperativos prohibidos. Por ejemplo, el de no hay que ser glotón, o sea que prácticamente no tienes que ser ni dormilón ni borracho. ¿Por qué? Porque prácticamente tienes que servir a la comunidad, tienes que servir a la sociedad. Y el hecho de comer, obviamente, de ser glotón, de servirse y comer bastante, pues obviamente no estás compartiendo con la comunidad. En ese entonces nunca ha existido el mío, el tuyo. Aquí siempre ha sido de carácter general. Si comías más allá de lo necesario, pues obviamente estabas ya quitando, ¿no? Obviamente el alimento a otro comunario. Y eso, pues prácticamente, ¿no? Había penas de azote, penas obviamente de trabajo forzado, o prácticamente, ¿no? De labración de tierra. Algo que tampoco no toleraban los aymaras, el tema de se puede decir que un ciudadano aymara sea borracho, ni mucho menos dormilón. Entre esos mandamientos, obviamente, les daban tareas específicas para que de alguna forma su mente esté ocupada en otros temas y no al tema, ¿no? De la facilidad, el tema de, se puede decir, de alguna forma, de esas conductas que de alguna manera pueden ser reconfortantes para muchos de nosotros, pero en la cultura aymara no. Algo que también señalaban era que no podían los aymaras, y eso también lo señalaban, que todas las conductas siempre sean encaminadas hacia el buen vivir, hacia la ayuda al prójimo, a la comunidad, que no se desvíen, que no se extravíen hacia el crimen. ¿Por qué extraviarse hacia el crimen? ¿Por qué de alguna forma no desviarse? ¿Por qué? Porque prácticamente el hecho de irse hacia el lado del crimen, pues generaba, ¿no? De alguna manera, una incertidumbre. Podría generar un gran peligro para la comunidad. Y también algo que no toleraban los aymaras, y eso también lo mencionaban entre sus mandamientos o preceptos, era de que obviamente los aymaras son personas y como personas tienen que actuar. No se podían rebajar al nivel de los animales, porque los animales obviamente no tienen raciocinio, mientras que los aymaras sí se consideraban incluso, ¿no? En ese entonces como la clase de élite. ¿Por qué de élite? Porque habían vencido a las demás culturas, una cultura superior, una cultura suprema. Y esto es necesario tomar en cuenta y recalcar que los aymaras tampoco no consideraban
y no se inclinaban, ¿no?, hacia las bondades que nos da la naturaleza, como aquellos recursos que no son renovables, ¿no?, como el tema del oro, de la plata, de, de otros metales preciosos que de alguna manera pertenecían, obviamente, a la tierra, a la Pachamama, al dios Huiracocha. Por eso, ¿no? De alguna forma, cuando veíamos, en algún momento, si hemos visitado, ¿no?, la Puerta del Sol en la localidad de Tihuanacota, pues prácticamente, ¿no?, los aymaras lo han empezado a adornar, ¿no?, con oro, toda la Puerta del Sol. Han empezado a adornar con vestigios, láminas, ¿no?, de oro, los templetes, etcétera. Y bajo este precepto, obviamente, decía y señalaba, ¿no? No te apropies de las cosas preciosas que prácticamente pertenecen a la tierra. Y algo que también señalaban es que obviamente que no se adueñen de productos, obviamente, que nos da también la madre tierra. Porque esos productos se han hecho para compartir, para convivir en armonía. Si se dan cuenta, todo ha sido de carácter comunitario, todo ha sido de carácter general. No existía el mío, el tuyo. Ah, pero ¿qué es lo que sucede? Sucede, ¿no?, que después de que está empezando a subir la cultura aymara, pues obviamente aparece y surge otra cultura que es guerrera, ¿no? Ah, la cultura quechua. Ahí ya viene el tema de los incas. Entonces, prácticamente, ellos empiezan, ¿no?, a dominarlos, ellos empiezan a conquistarlos a los aymaras. Los aymaras tratan de hacer fuerza, tratan de hacer de alguna forma, ¿no?, resistencia a esa conquista, pero no. Los incas eran obviamente más fuertes en ese aspecto. Ya eran prácticamente más que cultivadores, que recolectores, que cazadores. Eran sobre todo guerreros. Y Hola empiezan, ¿no?, hermano, buenas tardes, buenas. ¿Dónde voy a traer coca? compañero Francisco, por favor, les vamos a pedir que siempre, ¿no?, apaguen sus micrófonos. Muy bien. Lo siguiente, ya que estamos hablando de la cultura aymara, y obviamente tenemos compañeros que son obviamente de provincia, y no solamente, ¿no?, de la localidad de La Paz, de distintas localidades, me gustaría de alguna forma conocer un poco más o que nos compartan sus experiencias aquí en el curso, de cómo prácticamente, si manejan todavía estos preceptos que nos señalan obviamente los historiadores, los tratadistas, los grandes autores, o cómo se maneja actualmente el tema de la justicia hoy en día. A ver, mi estimado Walter Machaca, tiene la palabra. Gracias, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, una experiencia que yo tengo de niñez es el AINE, ¿no? Es uno que cuando en época de siembra, de sembradío o de cosecha, es viceversa, ¿no? Para sembrar, de un solo pues se hacen, todos se colaboran en la provincia, ¿no? Y cuando para cosechar de la misma manera. Eso es lo que yo tengo de experiencia. Ahí es donde cocina el que está de anfitrión, ¿no? Haces refresquitos, los famosos chichas de maní. Entonces eso yo podía. Excelente, mi estimado Walter. A ver, mi estimado Walter, ¿de qué localidad eres? ¿O de qué provincia eres? ah, Al lado de los yungas, no, pertenezco al lado de Yupan. Perfecto, qué bello lugar. A ver, Juan Carlos Bayón, tiene la palabra. Mi Buenas tardes, estimado, doctor. te Hola, escuchamos hola. fuerte y claro. Hola, Juan Carlos Bayón, lo escuchamos fuerte y claro. Tiene la palabra. no, yo creo que también los usos y costumbres, doctor, varían, ¿ya? Que pertenece a la provincia y tiene 10 marcas.
una de esas marcas es Viacha. En las comunidades aquí que yo he podido conocer casi todo lo que es el municipio de aquí de Viacha, y tenemos 60 comunidades. Ya. Entonces ahí el tema del trabajo del AINI, del MINCA, porque el trabajo del AINI es reciprocidad, pues tú me ayudas, yo te ayudo, ¿no? O sea, pero aquí ya en la ciudad, como y también en VIH, ya se ha vuelto, hay distritos urbanos y rurales. El AINI todavía se ve, pues aquí, doctor, por decir, una familia se ayuda para construir la casa. Unos van a, cuando hay la techada, van a ayudar el tema del techado, otros llevan material de construcción, otros llevan la comida, otros la música, otros la cervecita, ¿no? Entonces, para chayar, o sea, aquí se mantiene aún todavía, pero en las ciudades ya no, pues, o sea, el vecino se está construyendo, ya nadie te viene a ayudar. Mientras en el campo no, pues te ayuda, o sea, te ven que están techando, te vienen a ayudar, ¿no? Los propios hermanos. Y como estaba diciendo usted, en nuestras comunidades casi no hay que estar mirando, pues, a la gente, ¿no? Si te acercas por ahí, siempre hay que estar ayudando, y eso creo que es nuestros saberes, ¿no? Nuestros conocimientos, porque al fin y al cabo, en este tiempo, aquí ya en las ciudades, predomina el individualismo, ¿no ves? Y en el campo también ya estas malas costumbres también se están yendo al campo, ¿no? Pero los mayores, los abuelos, las abuelitas siempre ayudan, ¿no, doctor? Interesante, mi estimado Bayón. Y Bayón, y una pregunta, la pregunta esencial que siempre os voy a hacer es el tema de cómo se administran jurídicamente, obviamente hablando en las comunidades netamente, obviamente dejando de lado el tema de la justicia ordinaria. Aquí en Viacha lo que estamos viendo, porque tenemos comunidades, ¿no Ujú. ves? Entonces el tema del municipio, la subalcaldía, por decir, según la ley es, ¿no ves? Los subalcaldes, o el alcalde pone a los subalcaldes, pero Claro, aquí en Viacha, en las comunidades hacen rotación, doctor. Si a una comunidad le ha tocado esta gestión, la siguiente es la otra comunidad pone a su subalcalde, a sus autoridades, ¿no? Administrativas. ¿No? Es ya, como si turno, rotación hace. Y también aquí en Viacha, ya en los distritos urbanos, es igual usos y costumbres, ¿no? Los presidentes de cada junta de vecinos ponen a su subalcalde, no el alcalde. No, igual hacen por rotación. Hay una, hay una zona que le toca a la otra zona, ¿no? Que es aquí, por decir, Mariscal Santa Cruz y Tilata, ¿no? Una gestión es Mariscal Santa Cruz, la otra gestión es Tilata. Entonces ya hay como usos y costumbres, eso se va respetando, ¿no? También la rotación y el turno de las autoridades administrativas en este municipio, doctor. perfecto. Muchas gracias, mi estimado Bayón. A ver, tiene la palabra Doctor, nuestro compañero eh, Monroy Pinto. Gracias, doctor. Yo quiero referirme puntualmente al tema de justicia. Tengo la suerte de ser hijo de un maestro rural que hemos tenido la suerte de visitar diferentes provincias durante su trabajo, acompañar a mi padre de niño. Toda mi formación en el campo he podido ver cómo transcurrían, y le hablo de aproximadamente de los años 70, cuando era niño. Ahora aproximadamente estoy llegando a los 60 años. Entonces, en aquella época, el tema de justicia, que yo recuerde, era que llegaban las autoridades departamentales o provinciales a dar justicia. ¿Qué significaba? Que se juntaban los problemas para la llegada del subprefecto, por decir algo. Se juntaban problemas de despojo, de una serie de cuestiones de vivencia entre vecinos, entre comunarios, y todo eso que no podías resolver
el corregidor era resuelto por el subprefecto en un acto público. Nosotros como niños formábamos, y ahí adelante se discutían las sanciones de las personas mayores, ya sea de infidelidad, de robo, de lo que fuese. Y ahí las autoridades locales junto a los maestros y las autoridades de iglesia, todas las de la comunidad relacionadas al tema, se juntaban y sancionaban con trabajos comunitarios, con multas, con azotes y una serie de castigos que eran rutinarios, por decir, cada 2, cada 3 meses. Ahora en la vida actual, en lo que yo vengo desarrollando mi vida, hemos trabajado nosotros ahora en buscar vestigios, porque son vestigios ya de la República. Este tipo de administración de justicia en el área rural son resultados de la República, son resultados de la colonia, y hemos intentado buscar vestigios de cómo realmente funcionaba el tema sancionatorio en las comunidades. Hemos estado indagando el tema de los nudos de dedos, cómo se castigaba, una serie, hemos buscado el tema de decálogos, pero no hemos logrado, doctor, con sinceridad, encontrar vestigios históricos escritos, crónicas escritas, de cómo pudo haber funcionado este sistema, ya que nosotros en esta época estamos trabajando en el tema de justicia indígena originaria para que la ley 073 sea mejorada frente a lo que nosotros hemos estado practicando nuestra justicia. Ahora, como estamos organizados, ahora es bien complicado porque hay ciertas sanciones que damos, recurren a la justicia constitucional, anulan nuestras resoluciones y de vuelta tenemos un proceso, por decir, penal y otras cosas a los que administramos justicia originaria. Entonces, al no existir este tipo de vestigios, nosotros, nuestras normas y procedimientos propios, en realidad lo estamos reconstituyendo en función de las sentencias constitucionales, en función a las modulaciones constitucionales que hablan del tema del vivir bien, del mirar atrás, del tema del no robarás, no mentirás, porque hasta en ese campo, doctor, nosotros hemos logrado establecer que el no mentirás, no robarás, no seas flojo, no tiene que ver con nuestros ancestros, sino tiene que ver con el tema colonial. O sea, eso nos los han traído los curas porque son parte de un decálogo. Aquí en Cochabamba, en las iglesias de Capinota, donde hubo las primeras rebeliones, Itapaya, Tapacarí, donde tenemos la mayoría de los pueblos indígenas originarios vigentes, constituidas como naciones pueblos indígenas originarias, hemos establecido que el no mentirás era no mentirás al cura, no robarás a Dios, porque muchos campesinos aquí se han rebelado contra las obligaciones que tenían con el Padre para ser bautizados, para aportar a la iglesia, para todas las cosas, y esos 3 principios eran parte del catequismo de los curas hacia los originarios. Entonces nos obligaban a no mentir, a no robar y no ser flojo para el cura, no para otras cosas. No tiene que ser flojo. Nos conminaban a hacer trabajos para la iglesia, para los patrones. Más o menos ahora nos encontramos en esa etapa de estudio para de verdad tener una norma y procedimiento nuestro propio, de nuestra identidad. Estamos trabajando bastante en aquello y estamos buscando vestigios históricos que nos respalden, porque creemos que la ley 073 de deslinde jurisdiccional es un atentado contra el derecho y lo que nos prevé la Constitución a la igualdad de jurisdicción y a la igualdad de fallos. Eso como comentario, doctor. En algún rato seguramente le voy a hacer conocer algunas propuestas en este ámbito que nosotros estamos trabajando como
originarios de los Ayllus y Marcas de Cochabamba de propuestas de modificación a la ley 073, precisamente en el campo penal, porque nosotros no tenemos poder de coerción como la tienen los ordinarios, y de ahí que nosotros generalmente nuestras resoluciones no son tomadas en cuenta, no hay instancias de registro, a los ordinarios no les interesa para nada tomar en cuenta nuestras resoluciones. Solo cuando acudimos a la justicia constitucional podemos nosotros hacer valer algunos derechos que nos prevé nuestros ancestros, nuestras prácticas. Lo estamos haciendo valer desde la justicia constitucional, no como debería, como manda la Constitución y manda la igualdad de jerarquías. Gracias, doctor. No, porque más bien, mi estimado Monroy Pinto. Doctor, Prácticamente te veo muy joven todavía, mi estimado Monroy, tienes 65 años y tienes bastante experiencia, ¿no? Desde joven has podido ver el tema de azotes y pues de alguna forma, ¿no? Eso también tal vez ha sido también producto de los antepasados. A ver, tenemos todavía compañeros que nos doctor, van a, que obviamente no se preocupen, les vamos a dar la palabra a todos, pero iremos por orden. Tenemos todavía al compañero Gualberto Nina, después Sandra Carvajal y luego la compañera Agustina Calle. A ver, mi estimado Gualberto Nina, ¿me escuchan? Sí, doctor. Tiene la Buenas palabra. tardes a todos los hermanos. Buenas tardes, doctor. En primer lugar, saludarles a todos ustedes, que yo también estoy recién recuperándome de mi salud. Entonces, lo único que quiero aportar en cuanto a la justicia, quiero ser puntual. Antiguamente, la justicia en áreas rurales, o sea que en los pueblos indígenas originarios, se manejaba de acuerdo a nuestros usos y costumbres. Por ejemplo, hace unos 40 años atrás todavía se practicaba. Desde que han llegado los fiscales a las provincias, la justicia originaria ha ido perdiendo, o sea que ha ido perdiendo su funcionamiento. Hoy en el día estamos queriendo rescatar justamente, pero en nuestra comunidad indígena originaria seguimos practicando, pero no faltan algunas personas que salen de ahí. Entonces cuando salen a la justicia ordinaria, entonces la justicia originaria, cuando vuelven, ya no la acepta porque ellos ya habían pisoteado nuestras normas y procedimientos propios. Eso quisiera aportar, doctor. Gracias, doctor. Perfecto, Gualberto, no hay ningún problema. A ver, nuestra compañera Sandra Carvajal y luego después Agustina Calle. Doctor, buenas tardes. A los compañeros, buenas tardes. Bueno, yo quería tocar el punto de la justicia comunitaria con la problemática de las mujeres. Cuando, hasta ahora, ¿no? Cuando hay todavía situaciones de violación, feminicidio, violación a menores o embarazos no deseados en niños o adolescentes, todavía se maneja a la mujer como moneda de cambio. Se resuelve las cosas con una oveja, un pedazo de terreno o cambio de semillas. Cuando se quiere remitir a la justicia ordinaria, hay una cierta represión a la familia, porque señalan que se estaría rompiendo los usos y costumbres comunitarios y además la comunidad se vería mal si se lleva a la justicia ordinaria. Entonces, en ese aspecto y el mismo hecho de asumir el cargo en alguna comunidad, cuando el cargo mayor cae en una mujer, es cuestionado, incluso les hacen renunciar. Entonces creo que es un tema que también deberíamos tocarlo y reflexionarlo en el curso, porque las mujeres, si bien han ganado espacios en las leyes, ya en el campo mismo no se está dando los espacios. Entonces era eso, ¿no? Trabajar eso. Las tasas de embarazo en adolescentes se ha incrementado, sobre todo en el área rural, y no solo en el oriente, también en el occidente. Y las mujeres no pueden decir mucho. Y en el lado de la chiquitanía, todavía las mujeres no tienen voz propia. El cabildo de las autoridades no contempla la participación de la mujer, acompaña, pero no decide. Eso quería comentar. Claro que sí, mi estimada Sandra, efectivamente. Haciendo un paréntesis, ¿no? A lo que decía nuestra compañera Sandra. Siempre, ¿no? Siempre ha existido el tema, de alguna forma, el famoso machismo, o antiguamente, en culturas antiguas, siempre se manejaba el tema del patriarcado. ¿Y eso qué quiere manejar? Quiere manejar que de alguna forma, no siempre el hombre ha sido
la cabeza, siempre el hombre ha sido prácticamente, ¿no? Aquel que posee la fuerza bruta, pero prácticamente se ha podido llegar a demostrar, ¿no? Con el tiempo de que las mujeres tienen mejores cualidades que los hombres en este aspecto. Obviamente yo soy varón, todo ello, pero no quiero demigrar a mi género. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si nos ponemos a analizar fríamente y también, ¿no? Haciendo un énfasis a las actividades que vamos realizando diariamente, cotidianamente, pues obviamente el hombre prácticamente no se dedica a trabajar, utiliza obviamente la fuerza bruta para hacer quizás algunas labores domésticas, pero prácticamente si vemos a la mujer, siempre la mujer, ¿no? Tiene la posibilidad de hacer una y mil cosas a la vez, ¿no? Está haciendo esto, pero está pensando o está realizando otra cosa. Dos, tres veces a la vez está haciendo maravillas. Pues si bien ya tenemos el tema de la equidad de género en este tema, pues prácticamente, ¿no? Siempre va a existir este tema del machismo. El machismo, ¿no? Obviamente te tienes que callar, ¿por qué? Porque es tu marido, te tienes que callar, ¿por qué? Porque obviamente es tu hermano y de alguna forma no podemos vernos mal, como familia, como comunidad, etcétera. Como lo que dice nuestra compañera Sandra, es verdad, nos guste o no, seguimos viviendo en un estado machista. Por eso es el momento, ¿no? Es el empoderamiento de las mujeres. Es el momento de romper todos estos esquemas y prácticamente, ¿no? Que las mujeres, las verdaderas mujeres, tengan, obviamente, la vanguardia, el poder de transformar incluso la justicia. ¿Por qué? Porque obviamente las mujeres son más dedicadas, son más responsables incluso que los varones. Lo admito, lo niego. A veces yo sí soy un poquito desordenado, ¿no es cierto? Pero las mujeres son más ordenadas, ¿no? Agarran distintos colores, son más responsables, le dices a tal hora y están puntuales. O si hay trabajos, obviamente son las primeras en realizar el trabajo y obviamente los varones ya quizás faltando días o quizás horas están realizando el trabajo. En ese aspecto es la verdad. Quizás si las mujeres tuvieran mayor participación, mayor relevancia, obviamente nuestra constitución está normado incluso, ¿no? En la distribución de jueces, de vocales, que tienen que ser paritarios, en las elecciones también, ¿no? Tanto para la Asamblea Legislativa, tiene que ser paritario, pero todavía no están teniendo el protagonismo necesario. Y hay que saber diferenciar, ¿no? Obviamente el tema de las, obviamente mujeres, y obviamente, ¿no? Las famosas, eh, ay, se me ha ido esta palabra de la mente, las famosas activistas, que las activistas solamente no quieren a nombre de título, ¿no? De mujer, llevarse quizás, ¿no? Todo el crédito y obviamente descuidar, ¿no? Al género. Eso ha pasado con grandes dirigentes. Por esa razón es necesario siempre que haya una participación, obviamente, relacionada, conjunta, unánime de todas las mujeres. Puede existir representantes, no es que no, pero esas representantes siempre tienen que velar, obviamente, por las demás compañeras, por las demás mujeres. Pero eso es solamente un paréntesis. Continuamos ahora sí a nuestra querida compañera Agustina Calle. Querida Agustina, tienes la palabra. Doctor, buenas tardes. Soy Agustina. Uh-huh. Hola. Sí, te escuchamos fuerte y claro, querida Agustina. Yo vengo de las comunidades también, de las comunidades indígenas originarias también, aquí de provincia Camacho, Puerto Acosta, que pertenece al Suyo Colla, comunidad indígena originaria Cruzpat. En 2013-14 yo había manejado como Mamatalla a nivel provincial, de parte de los originarios, como Arquiri, ¿no? Arquiri Malco. Y luego este año también me toca de nuevo. Entonces yo estoy asumiendo ya y será un año nomás también ahora. Entonces, lo que he visto, doctor, por ejemplo, en las comunidades, o sea, cuando hay una falta, por ejemplo, según reglamento interno y estatuto orgánico, se basan ellos, las comunidades. Entonces, hay faltas leves, puede haber faltas graves, puede haber faltas muy graves o casos extremos. Puede ser asesinato o homicidio también, doctor. En cuanto a las faltas leves, es como cuando los afiliados que no asisten al Tantachawi,
no, asamblea se dice también en otros lugares, dicen asamblea, pero nosotros pertenecemos a originario y decimos Tantachawis. Y ahí donde, por ejemplo, no vienen a los afiliados, entonces se dice faltas leves. En estas faltas leves, doctor, se puede corregir a la persona de parte de Gilacata y que la persona puede reflexionar, ¿no? Hablar con palabras. Cuando es falta graves, es cuando no cumple a los estatutos o reglamentos internos que tiene la comunidad. Puede ser rebeldía, o puede ser que la persona ha venido al Tantachawi, pero borracho. Eso, ¿no? Entonces, hay otros, por ejemplo, faltas muy graves. Es cuando comete algún error, pero está afiliado, ha sobrepasado a Gilacata, se ha ido directamente a la policía a quejarse de un ex problema, podemos decir, ¿no? Se ha ido directo, entonces la comunidad llama a un Tantachawi a la cabeza de Gilacata y le hace conocer su falta, su error a esa persona por haberse ido directamente. Entonces, en las comunidades es siempre la gente, la base, debe acudir a su Gilacata, a sus autoridades. No puede saltar directo a la policía. En cuanto a los, puede ser a los extremos, a los asesinatos, homicidios, entonces los delitos de asesinato, homicidio serán considerados como hacha hucha, según nuestra comunidad. Y esto lo mismo serán remitidos a la justicia ordinaria, doctor. Perfecto. Interesante, Sí. Agustina. Realmente, prácticamente hoy Sí. hemos aprendido, bueno, yo en lo personal he aprendido algo que me llamó bastante la atención, ¿no? Y cuando En teníamos cuanto a las asambleas, comunidades que yo he visto también, que yo he estado trabajando como 6 años, lo vi muy aparte de lo que yo era mamá allá. Yo he sido también autoridad en mi municipio y en muchos lugares, en muchas comunidades he conocido. En las reuniones asisten más mujeres que los hombres, pero la decisión toman los hombres, no las mujeres. Las mujeres siempre van a estar calladas, ¿no? Siempre. En algunas veces ya las mujeres participan, hablan, pero en algunas comunidades están calladas. Pero es cuando el hombre decide y ahí nomás apoyan, ¿no? Allá nomás apoyan. Y en muchos lugares he visto eso, ¿no? A pesar de que hay organizaciones bartolinas, y estas organizaciones, claro, tienen talleres ellas. Claro, las mujeres se capacitan ahí, ¿no? Se capacitan, hablan, ya saben dirigir las mujeres en sus asambleas, sus tantachawis, pero cuando ya estamos junto con los varones en la asamblea, siempre va a estar callada. Algunas veces las mujeres se enfrentan, ¿no? Pero ahí es donde dominan los hombres, aunque son minoritarias que asisten, pero siempre hay ese machismo, siempre, ¿no? O las mujeres mismas en algunos lugares se dicen, no, pues la mujer nomás es, no tiene que hablar, dice, no hay que hacer caso. Al hombre siempre tenemos que hacer caso. Pero hay pocas mujeres dicen, no, nosotros tenemos que tomar nosotras mismas y decir, decisión tiene que salir de nosotras, porque nosotros somos las que sufrimos. Por ejemplo, había proyectos el año pasado, anteaño pasado han llegado proyectos a los municipios y picar. Entonces, había, por sorteo eran los proyectos, entonces las mujeres y los hombres tenían que decidir, a ver, a mi comunidad llega ya, por ejemplo, ¿no? Entonces, 2 proyectos llegan, para hombres y para mujeres. Las mujeres solitas tenían que decidir, los hombres igual. Y ahí dicen, pues, a ver, las mujeres dicen, ¿qué cosa vamos a decidir? No, esto ya tenemos, otro ya tenemos, a ver, para nuestros, para sus, ¿no? Animales. Entonces, necesitamos agua, dice otros. Pero hay
va a ver siempre, a ver, a su marido le preguntan, a ver, ¿qué cosa puede ser? Están decidiendo así mis compañeros, esto dile, dice. Entonces, ya, honestamente ya la señora viene y nos dice, no, 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 ese proyecto nosotros nos haremos, dice. Eso dice, pero ¿quién dice? Entonces, a veces quizás un poquito sigue nos falta a las mujeres, especialmente en áreas rurales, pero en áreas urbanas ya las mujeres ya son bastante, son ya profesionales, ellas ya deciden y también tenemos, gracias al presidente, ya, claro, la constitución también nos apoya, la constitución política siempre habla, ¿no? De, primero está las, después los, ¿no? Entonces nos toma en cuenta, ¿ya? Ya hay paridad y alternancia, todo eso. Entonces, un poquito sigue, yo pienso que de aquí a un buen tiempo las mujeres también en áreas rurales creo que ya, porque ya algunos, ya, muchos son ya profesionales, han salido bachilleres y las señoras que tienen ahorita 50, 60 años, sí, están siempre sumisas, pero las que vienen, la próxima generación, yo pienso que también vamos a estar así, ¿no? Las mujeres van a estar adelante, doctor. Perfecto. Interesante, Agustina. Si me Realmente permite, interesante. para complementar lo que señaló la compañera Agustina, yo he Mm. trabajado mucho con el área del altiplano. Ujú. Cuando no hay un enfoque de género desde las organizaciones ni desde los municipios. Cuando le digo no hay un enfoque de género en los procesos municipales o en los procesos comunitarios, por ejemplo, entre elegir un campeonato de fútbol intercomunitario o elegir una campaña para la prevención del cáncer de cuello uterino que está matando a muchas mujeres, la decisión la toman los varones. Entre invertir en un tinglado o invertir el fortalecer el centro de salud, siempre se va a elegir el tinglado porque es donde les beneficia a los hombres. Entonces no tenemos un enfoque de género. Yo creo que el patriarcado nos ha encalado a todos, incluidas las mujeres, que nos cuesta romper esas estructuras. En el área rural es muy fuerte. Justificamos como mujeres muchas cosas. Y cuando vemos la norma, que debería cumplirse de otro modo, justificamos también el cuidar la imagen comunitaria. Claro, interesante. Prácticamente, ¿no? Estas vivencias que están teniendo y que obviamente me la comparten es obviamente interesante. ¿Por qué? Porque prácticamente, si bien la norma nos establece, nos dice, ¿no? Obviamente el papel aguanta todo, como decía un profesor. Pero ¿qué es lo que sucede? La aplicación es distinta. La aplicación es de alguna forma muy discutible. Estamos todavía viviendo una etapa todavía machista, ¿no? Pero por eso ustedes están acá presentes. Por eso ustedes, compañeras, están acá presentes. Para romper todo ese esquema y también, obviamente, alentar a las demás mujeres de su comunidad, de su municipio, para que también se sigan interiorizando, para que de alguna forma sigan, obviamente, activas, ¿no? Y conozcan sus derechos, conozcan sus obligaciones y vean cuál es, obviamente, su participación dentro de las decisiones de la comunidad. Es obviamente algo interesante, ¿no? Algo que me ha gustado y que se me ha quedado, ¿no? Grabado de nuestra compañera, eh, ay, ahorita se me dio su nombre, Agustina. Exacto, es el tema de el tanto Chaui, ¿no? Que prácticamente una asamblea general, porque la asamblea siempre es, ¿no? La manifestación máxima de, obviamente, de las comunidades, hasta incluso de las universidades, en el cual se toman decisiones. Muy bien, a ver, continuamos y obviamente le damos la palabra a nuestro compañero Reinaldo Larrea. Reinaldo, tienes la palabra. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Simplemente quería preguntarle sobre este aspecto. ¿La justicia comunitaria estará reconocido en la Constitución Política del Estado, doctor? Claro que sí, Reinaldo. Prácticamente en la Constitución Política del Estado ha estado siempre de alguna forma reconocido tanto la justicia ordinaria como la justicia comunitaria. Por eso, cuando ha existido el tema de la justicia comunitaria, a título de justicia comunitaria, especialmente en la ciudad del Alto, ha habido, ¿no? El tema de, reitero, título de justicia comunitaria, han tomado, ¿no? El tema de linchamientos, el tema del alcalde de Ayo, ¿no? Por actos de corrupción, lo han agarrado, lo han quemado, pero antes de ello, ¿no? Lo han azotado, lo han rascado, eh, estando vivo. Luego, después, estando vivo, le han echado alcohol y todo ello, o gasolina, y no han prendido fuego. Y eso ha sido como una muestra, ¿no? De decir que no van a tolerar ningún acto de corrupción, ningún tipo
de malversación de fondos en este caso. Entonces, cuando ha existido el tema de la justicia comunitaria y ha habido una discusión entre la justicia ordinaria junto con la justicia comunitaria, pues obviamente se pidió un criterio legal al Tribunal Constitucional. Al Tribunal Constitucional, que prácticamente son los guardianes de la Constitución. ¿Y qué es lo que sucede? Pues obviamente han creado también la Asamblea Legislativa la ley de deslinde jurisdiccional, que prácticamente no les ha limitado el tema de la justicia comunitaria. ¿Y por qué les ha limitado la justicia comunitaria? Porque ya no podían aplicarlo de acuerdo a sus usos, a sus costumbres. Y alguna vez tengo un estudiante, obviamente en otra universidad que también obviamente había salido del programa, está continuando sus estudios, y me dice, no, pero a nosotros, doctor, como justicia, bueno, como pueblos originarios, campesinos, nosotros también queremos también administrar justicia, no nos reconocen a nuestras autoridades, mínimamente, por lo menos el Estado tendría que darles un sueldo, ¿no? Como les da a los jueces, a los fiscales, y eso tendría que por lo menos distribuirse y aplicarse, ¿no? Para que pueda existir nuestra justicia comunitaria. Entonces, ella lo veía, ¿no? Más o menos como un proyecto de grado en ese aspecto y le estábamos asesorando, ¿no? Obviamente dando ideas para que pueda pulir sobre todo estos aspectos y sobre todo una crítica hacia la ley de deslinde jurisdiccional. Prácticamente la ley de deslinde jurisdiccional ya le quita, ¿no? Totalmente poder obviamente la justicia comunitaria y ya solamente lo limita como un simple árbitro, ¿no? De las cosas buenas, las cosas malas, y si es que quieren administrar justicia, pues no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque obviamente se reconoce solamente en todo el Estado boliviano, obviamente una justicia ordinaria. Y eso, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la jurisdicción competencia que está en la ley orgánica obviamente, del órgano judicial, artículo 12, artículo 13, que ahí ya nos habla, ¿no? Sobre el tema de qué es jurisdicción, qué es competencia, que si hay un caso, si hay un delito de asesinato, de robo, de violación, pues obviamente se tiene que recurrir, ¿no? Ante una autoridad competente. Denunciar ese hecho. Aparte de la denuncia, existir el tema de la querella. Obviamente, con el tema de la querella, obviamente el fiscal como administrador, representante del Estado, pues tiene que iniciar la imputación formal. Con eso ya va a dar inicio, ¿no? A la etapa preparatoria del juicio. Entonces, todo está establecido, ¿no? Obviamente, en nuestra norma sustantiva y norma adjetiva. ¿Sustantiva en qué sentido? Obviamente, las prohibiciones que está, y obviamente la norma adjetiva, el tema del procedimiento, netamente refiriéndonos, ¿no? Al ámbito de la administración de justicia. Estamos hablando del procedimiento penal. Pero eso sí, hablando a grandes rasgos. Ahora sí, para terminar, tiene la palabra nuestro querido compañero David Yujra. David, tienes la palabra. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Doctor, yo quería resaltar esa parte cuando los compañeros o las compañeras me han antecedido, cuando hay linchamiento, se han referido en el Ciudad del Alto, dice. Eso para mí no es justicia comunitaria, porque justicia comunitaria es otra, doctor. Ese linchamiento, si es el linchamiento lo que hay cuando hay robo, es otra cosa. Entonces, justicia comunitaria, por ejemplo, cuando hay un robo en mi comunidad, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Llaman a una reunión o a un tantayawi, se dice en Aymara. Ahí es lo que toda la gente se va a manifestar. Entonces, según a eso, por ejemplo, según a la gravedad lo que han hecho, tiene que ver el castigo. Puede ser la primera, la segunda, la tercera. Entonces, en el cuarto lugar, si es extremadamente grave, directamente se deriva a justicia ordinaria. Porque la justicia comunitaria, porque cuando nosotros lo teníamos haciendo cargo, esto teníamos que nosotros comprarnos incluso libros, porque no somos de la área, ¿no? No somos todavía nosotros, queríamos llevar incluso hasta a los peritos, porque en la Constitución, claro, dice, pero más allá no te especifica cómo lo vas a hacer, ¿no? No es, digamos, en el penal, por ejemplo, en el civil te dice, esto, haz esto tienes que hacer, esto es tu competencia, este primer paso, esto es la gravedad de caso. Por ejemplo, en el penal, digamos, a 2 años, a 3 años, a 5 años de cárcel va a tener, ¿no ves? Y en nuestra justicia, todo es oralidad, todo es verbal. Entonces, que nosotros acudimos
siempre yo digo, a los abuelitos. Sé que lo que las personas mayores, a ese se acude. ¿Cómo hayan arreglado este caso? Pero generalmente, como somos, generalmente, el Ciudad del Alto son mayormente, todos son que son migrantes de áreas rurales, que todos son en su mayoría de diferentes provincias. Pueden ser de Oruro, el Ciudad del Alto es lo que acoge a todas las provincias, no solamente de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y otros lugares. Entonces, eso es lo que poquito ya han manipulado a la justicia comunitaria, ¿no? Que es, ya han manipulado. No deberías hacer. Entonces, en el Ciudad del Alto generalmente va el canal, digamos, canal 4, canal 7, más generalmente el 2 y canal 11, directamente van a manipular para mí. Dice, ha habido un robo, han hecho justicia comunitaria, ¿no? Porque el periodista no sabe qué es justicia comunitaria para mí. Yo siempre digo aquí en la ciudad, no es esa justicia comunitaria. Entonces, por ejemplo, en mi sector, por ejemplo, hay profesionales, bastantes abogados y de diferentes áreas. Hay diferentes, hoy en día, desde que entró el presidente Morales o más antes, ya pues, hay en todo lado profesionales. Entonces la gente ya no es como, más mejor hay gente con mal intencionada, como acá en la ciudad de La Paz y como en área rural también. Entonces, para este caso, nosotros, por ejemplo, en una justicia comunitaria, en el sector, por ejemplo, si una persona, por ejemplo, ha robado una oveja, entonces eso van a ver, por ejemplo, si han visto, por ejemplo, así fragantemente he visto, según al caso, ¿qué es lo que van a hacer? En lo concreto, diré, doctor, ¿sabes qué? Si no es grave, del segundo grado, ¿sabes? Un castigo. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Sabes qué? Para la comunidad, usted, señor, como te has robado, va a haber un castigo. ¿Sabes qué puede ser? Puede hacer un trabajo comunal. Puede ser, por ejemplo, en la limpieza de una escuela. Puede limpiar la escuela o puede pintar. En caso contrario, otro puede ser, porque nosotros hemos hecho hacer, por ejemplo, que haga adobes. ¿Pero para qué va a hacer eso? Para beneficio de la comunidad, puede ser para sede y para la escuela. De esa manera nosotros resolvemos. Eso sería para nosotros justicia comunitaria. Muchísimas gracias, doctor, por escucharme. No, más bien, muchas gracias a ti, querido David. Realmente, solamente es interesante, ¿no? La forma, reitero, ¿no? En ese entonces, cuando ha habido el tema de varios linchamientos, siempre han manejado, reitero, título de justicia comunitaria. Título, ¿no? Porque sabemos que la justicia comunitaria no es seria. Pero obviamente, a título de justicia comunitaria, han tomado vidas, ¿no? De personas que quizás han cometido un acto ilícito, o quizás de personas que realmente son realmente inocentes en este aspecto. Quizás. No me deja ver. Entonces, Yo prácticamente, pienso que hay una diferencia de justicia comunitaria y ajusticiar a una persona causándole la muerte, ¿no? claro, obviamente, ¿no? Reitero, ¿no? Prácticamente en ese entonces sí, siempre existe esas diferencias. Querido paralelo, creo que ¿qué hora tenemos? Wow, ya había sido ya 5 menos 10. Uy, nos hemos pasado más allá de la hora. Muy bien, jóvenes y señoritas, entonces nos vemos la siguiente clase. No les quiero perjudicar en su siguiente avance de materia. Siempre es interesante, ¿no? Conocer un poquito más allá de nuestros queridos compañeros que son dirigentes, que también son autoridades en sus comunidades y obviamente, ¿no? Ver cómo ha transformado, ¿no? Desde la época antigua hasta la actualidad. Cómo están manejando, cómo se están administrando actualmente y obviamente, ¿no? Cómo antes, antiguamente, nuestros antepasados administraban su justicia en el ámbito penal. Luego ya vamos a entrar más adelante. Ahorita estamos tocando la parte histórica, luego vamos a sumergirnos más adentro, ya relacionando, ¿no? La ley de deslinde jurisdiccional, el código penal, etcétera. Vamos a analizar quizás alguno que otra sentencia constitucional, si el tiempo nos da, obviamente, y pues obviamente, para mí es un placer por lo menos verlos, escucharlos, que tengan un buen fin de semana, jóvenes y señoritas. Nos vemos.